Mis hermanos, Dios les bendiga. Buenas. ¿Cómo se encuentran ustedes? Para mí, como representante y profesor del Seminario Teológico Reformado de Colombia, es un honor, es un privilegio contar con ustedes como estudiantes para esta materia de el Pentateuco. Solamente pedirles algunas indicaciones o hacerles algunas indicaciones. Primero, contar con su Biblia a la mano, aun cuando esto sea un video. Por favor, contar con su Biblia, contar con un cuaderno de apuntes y este video de apoyo. Y muy seguramente ustedes van a recibir algunos archivos o lecturas para que complementen lo que ustedes van a estar viendo en cada video. Como ustedes pueden observar allí entonces, esta primera lección de la clase del Pentateuco es una introducción. Es una introducción teniendo en cuenta que vamos a ver aspectos generales de la Biblia como tal, teniendo en cuenta que el Pentateuco, a la luz de la religión, en este caso el judaísmo y el cristianismo, son la base. Repito, el Pentateuco definitivamente para el cristianismo y el judaísmo o la religión hebrea es la base para su vida de fe. Y por lo tanto tenemos que a partir del Pentateuco hacer una introducción general a todas las Sagradas Escrituras. ¿Está bien? Entonces, eh, abriré mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, verso 18. La palabra ley que aparece aquí es en hebreo la palabra Torah. Para nosotros, los 5 primeros libros de la Biblia los llamamos Pentateuco, pero para la religión judía, para el judaísmo, los primeros 5 libros de la Biblia son llamados la Torah. Y Torah no es ley en el sentido de algo meramente legal, sino para ellos ley o Torah se refiere a instrucción o enseñanza. ¿Está bien? Eso a manera de introducción. ¿Por qué estudiar las escrituras? ¿Por qué es tan importante? Un pastor bautista y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Yale expresó lo siguiente: todo el que tiene un acabado conocimiento de la Biblia puede ser realmente llamado educado. Y ningún otro estudio o cultura, no importa cuán extenso o excelente sea, puede formar entre los europeos y americanos un sustituto adecuado. Eso es muy importante. La civilización occidental está fundada sobre la Biblia. Nuestras ideas, nuestra sabiduría, nuestra filosofía, nuestra literatura, nuestro arte, su conjunto es una revelación de la divinidad y de la humanidad. Contiene las aspiraciones religiosas más elevadas junto con una fidedigna representación de todo lo que es terrenal, sensual y malvado. Creo, dice este profesor, totalmente en una educación universitaria para hombres y mujeres, pero creo que un conocimiento de la Biblia sin estudios universitarios es más valioso que estudios universitarios sin Biblia. Bueno, sencillamente aquí este autor está hablando de lo importante que es la Sagradas Escrituras, que es la Biblia. Esto a manera general, no refiriendo solamente el Pentateuco. ¿Por qué? Porque para nosotros en esta introducción del Pentateuco debemos recordar que, vuelvo y reitero, el Pentateuco es la base de nuestra confesión de fe, es la base de nuestra sólida confesión de fe para los cristianos y también para los judíos. Así de que nosotros podemos ver en estos pasajes de la Escritura, el Deuteronomio capítulo 6, la confesión de la Shema, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios,
Y ustedes les pido el favor, por eso les digo que tengan a mano sus Biblias para que ustedes corroboren allí lo que dice cada pasaje con relación a la importancia de las Escrituras. Pablo exhorta a Timoteo, a su hijo en la fe, Timoteo, a que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La prueba concluyente del amor divino se encuentra en el hecho de que Dios se reveló al hombre y esta revelación quedó registrada en las Sagradas Escrituras. Es para nosotros suficiente e importante que lo que Dios quería que nosotros supiéramos de Él está registrado en la Biblia. En este caso particular, la creación, el pecado, todo tiene su origen, el origen del hombre, todo tiene su comienzo en el Pentateuco. Por eso, hablando en términos muy radicales, el Pentateuco es la base doctrinal y teológica de todas las demás enseñanzas que nosotros encontramos a lo largo de las Sagradas Escrituras. El mensaje suficiente para la salvación de la humanidad perdida se encuentra en las Sagradas Escrituras y, como dicen algunos expertos, allí en el Génesis capítulo 3, verso 15, nosotros encontramos el primer mensaje de salvación, como algunos lo llaman el protoevangelio. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la revelación de Dios para con los hombres. Esto es un tema de repaso, como ya se están dando cuenta, para todos ustedes. La Biblia es un acto de misericordia y de cercanía. ¿A qué se refiere o a qué me refiero con esto? Es Dios acercándose al ser humano. Es un gesto de consideración para con nuestras mentes finitas, las cuales por su propio pensamiento jamás podrían llegar a conocer a Dios, ni menos comprenderle. Así de que para eso está la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, dirigida a cada uno de nosotros. La Biblia es el depositario de los hechos que consuman la salvación. Es el contenedor de las promesas de la salvación de Dios. Es lo que Dios ha dicho que nos puede salvar a nosotros. Y la Biblia es el instrumento de Dios para movernos hacia la fe. Romanos capítulo 10, verso 17, dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo está formada la Biblia? En nuestro caso de la Biblia, llamémoslo así, Biblia cristiana o Biblia protestante, porque si es para darle algún nombre, la podemos definir nosotros en el Antiguo Testamento. El Pentateuco, 5 libros, libros históricos, 12, libros poéticos, 5 y libros proféticos, 17, en 2 divisiones, profetas mayores y profetas menores. Reitero, esto es un repaso, pero para nosotros es importante tenerlo en cuenta a manera de introducción para nuestras materias que nos corresponde el Pentateuco. El Nuevo Testamento, ustedes saben, está dividido en los Evangelios, 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, un libro histórico que es el libro de Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas, que son 9 divididas también con las cartas pastorales, que son 4, 13 cartas, y las cartas universales, que son 8, y el Apocalipsis. Esas son las divisiones. Acordémonos que la Biblia hebrea tiene solamente el Antiguo Testamento, lo que llamamos Antiguo Testamento, para ellos se llama la Biblia hebrea o Tanakh, y está dividida sencillamente en la Torá, está dividida en profetas anteriores y profetas posteriores, y está dividida en los escritos, y entre estos están los 5 rollos. Bueno, esa es la división de la Biblia hebrea. Pero para nuestro caso particular está dividida nuestra Biblia en forma literaria o temática, y es una colección de 66 documentos o libros. Allí encontramos registros históricos, proféticos, crónicas, narrativa, historia, drama, poesía, relatos testimoniales, correspondencia pública, encontramos cartas, correspondencia personal, tratados. La Biblia es netamente o básicamente oriental. Nació en Oriente y se encuentra, escuché esto, revestida de lenguaje, simbolismo y formas de pensar de los orientales. Y esto es muy cierto. No se puede entender la verdadera religión
sin entender el fondo histórico en el cual nos han llegado estas verdades espirituales. Palabras más, palabras menos, y queremos entender lo que Dios quiso decirnos hace 2000, 3500 años. Nos toca a nosotros, como juiciosos estudiantes, investigar el contexto histórico, cultural, social, religioso de la época en que se escribieron estos maravillosos 66 libros. Eso es verdad porque no podemos entenderlo, la Biblia o cada uno de sus libros, a la luz de la cultura occidental hoy, siglo XXI, que la forma de pensar es totalmente diferente a el oriental y menos pasados ya, 21 siglos. Así es de que hay que tener mucho cuidado con el acercamiento a las escrituras si no somos juiciosos y honestos. A ver, definitivamente la Biblia está formada y escrita en diversos géneros, en un periodo de más o menos 1600 años. Por ejemplo, desde la escritura de Moisés, 1500 antes de Cristo, es decir, más 1445, es decir, en el Éxodo, en la época del Éxodo, cuando ellos salen de la esclavitud en Egipto, hasta la escritura del último libro de las escrituras por Juan el Apóstol, más o menos para el año 90 después de Cristo. Eso abarca un periodo de 1600 años. Escrito más o menos por 40 personas, que definitivamente todos estaban conectados por pertenecer en su totalidad, bueno, faltando uno que otro que es gentil, pero todos pertenecen al pueblo de Israel. Sin embargo, hay que entender la diversidad de tiempo, de condición, de posición en la que ellos se encontraban, oficios que ellos tenían. Por ejemplo, Pedro, un pescador; Mateo, un publicano; David, un rey; Daniel, un estadista; Amós, un recolector de higos, bueno, etcétera, etcétera. Hay que entender todo esto a la luz de cómo está conformada la Biblia. También tenemos que señalar que cuando hablamos de la Biblia estamos hablando de documentos de hace 2000 o 2500 años que fueron escritos no tan solo en un tiempo distinto al nuestro, sino también en un idioma diferente. Por ejemplo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partes en arameo. Su escritura se desarrolló en un periodo de más o menos 1500 años aproximadamente, tomando como referencias desde la redacción del Génesis, cuando Moisés la escribe en el monte, en el desierto, allí, cuando ha recibido las tablas de la ley en el monte Sinaí, hasta el último de los profetas del Antiguo Testamento, llamado Malaquías. El Nuevo Testamento fue escrito en un idioma que se hablaba en su momento, que es el griego koiné. Era una forma o una expresión del griego que usaba comúnmente las personas para la correspondencia, para los negocios, para los tratos comerciales diarios. Koiné significa común, así es de que era el griego común el que hablaba las personas para esta época. Así es de que ese Nuevo Testamento fue escrito más o menos en un periodo de unos 60 a 70 años. Aquí encontramos 50 años aproximadamente. Es decir, más o menos desde el año, porque más o menos 50 hasta el año 94 o 90 que fue escrito el último libro. ¿Está bien? Por eso se cree que fue 50 años el tiempo que tomó para escribirse el Nuevo Testamento, obviamente de una manera individual cada libro, ¿verdad? Pero esto es lo que nosotros encontramos allí. Uno de los papiros más antiguos, conocidos y que fue escrito a mano, es pues llamar su manuscrito, que todavía se conserva, el papiro Chester Beatty o Beatty del Nuevo Testamento, del año 200 después de Cristo, del año 200 de nuestra era o de la era común. Bien, solamente para decir que con todo y la gran cantidad de tiempo que ha transcurrido desde la escritura de la Biblia hasta nosotros y todas las circunstancias que han rodeado el cómo se ha transmitido el texto de una época a otra época, nosotros podemos saber que el texto que tenemos en nuestras manos
es definitivamente uno de los más cercanos que se encuentran al original. Y esto es cierto. Y una de las mejores versiones que tenemos nosotros de las Escrituras es la Reina Valera. Es lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Definitivamente hay que entender que cómo el Señor preservó el texto sagrado a lo largo de los tiempos, de las persecuciones y bueno, en fin, muchas cosas para que hoy nosotros podamos tener la certeza de que en los textos originales no hay error, no hay falla. Hoy lo que nosotros tenemos son diferentemente traducciones, pero podemos darle gracias a Dios porque el texto se ha mantenido. Y podemos decir confiadamente como el salmista, abriré mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Por qué la Biblia es única? Bueno, vuelvo y reitero por tercera vez, esto es un repaso, ustedes ya saben algunas de estas cosas, pero es importante que usted lo tenga en cuenta. La Biblia posee un carácter único, ya que ella habla de sí misma como un texto como inspirado por Dios, inerrante, no hay error en ninguna de sus partes y es única también en el sentido de que transforma las vidas de aquellos que son impactados por ella. ¿Qué es en el sentido de que la Biblia es única? ¿Qué nos referimos con ello? En primer lugar, la inspiración de la Biblia. Ustedes saben, 2 Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17, cuando el apóstol Pablo está hablando de toda la escritura, aquí dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Escuche, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o para convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando el apóstol Pablo está hablando de toda la escritura y está refiriéndose a Timoteo y que conocía desde la niñez las Sagradas Escrituras, hay que entender que las escrituras que circulaban en la época del apóstol Pablo y de la que él está hablando a Timoteo, que fue educado en esas escrituras, se refiere única y exclusivamente a el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque para este tiempo de Pablo todavía el Nuevo Testamento se va a empezar a escribir o se está apenas consolidando cuando Pablo está escribiendo sus cartas. Pero esas escrituras que circulaban podía ser definitivamente la versión hebrea que estaba en las sinagogas y la versión de los 70 o la Septuaginta, que era una versión griega que había sido traducida directamente del texto hebreo a el idioma griego, había sido vaciada, yo lo quiero poner así, del hebreo al griego, y entonces se cree que era la versión que circulaba en la época de Jesús y de los apóstoles, la versión de los 70. Como quiera que sea, la Biblia se refiere a las escrituras, cuando el Señor Jesús habla de ella, o que los cristianos de Berea escudriñaban las escrituras. Juan 5:39, el Señor dice escudriña las escrituras, o el apóstol Pablo, toda la escritura se refiere a el Antiguo Testamento. No obstante esto, los escritos de los apóstoles fueron aceptados siempre como palabra de Dios, llegando a compararse con otras escrituras. Y esto es importante porque para la época en que Pedro está escribiendo ya estaban en circulación algunas cartas del apóstol Pablo y otros escritos que también eran considerados como palabra de Dios. ¿Está bien? Cuando hablamos nosotros de la inspiración de las escrituras, hablando de por qué la Biblia es única, el concepto que está utilizando el apóstol Pablo se refiere a definitivamente algo que es soplado, teopneustos, y es algo que es soplado o marcado por el aliento de Dios. Así de que toda la escritura ha sido vivificada, alentada por el mismo Espíritu de Dios, por el mismo aliento de Dios, y en ese sentido las escrituras son únicas y particulares, ¿cierto? Bajo este concepto, nosotros debemos también recordar lo que el apóstol Pedro dijo, entendiendo primero esto.
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí definitivamente debemos entender que cuando estos hombres hablaron con relación a lo que el apóstol Pedro está diciendo, se refiere a la idea de ser llevado, de traer, de conducir, que es muy diferente a lo que el apóstol Pablo está diciendo, pero todo esto para unirlo a que estos hombres fueron movidos por Dios, movidos por el Espíritu Santo. ¿En qué sentido fueron escogidos por Él? Segundo, no hablaron lo que a ellos se les ocurrió, no era de su propia iniciativa, sino, reitero, que Dios los movió a hacerlo. Moisés, en este caso particular del Antiguo Testamento, y muy particular, ya aterrizándonos a nuestra materia, a el Pentateuco. En tercer lugar, su acto de escribir. Si bien es cierto, fue algo muy personal, de acuerdo a sus características, su estilo, su educación y su trasfondo. El punto aquí es que definitivamente ellos conservaron su carácter y su estilo, pero definitivamente todo ese carácter, estilo de cada uno de ellos fue conducido por Dios. ¿Está bien? Así como el marinero conduce la nave, así Dios los condujo en ese proceso de la escritura. Ellos no escribieron lo que quisieron, sino que en sus propias palabras y de acuerdo a su propio trasfondo escribieron lo que Dios les movió a escribir. Y en cuarto lugar, el texto que surge como resultado de esto es lo que nosotros llamamos inspirado, soplado y vivificado por Dios mismo. Esto nos lleve a decir lo que el escritor a la carta de los Hebreos expresa. La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva, ¿por qué? Es inspirada por Dios. Dios sopló vida en su palabra al ponerla en cada uno de los 40 escritores de las Sagradas Escrituras. Amén. Cuando hablamos de inspiración, también tenemos que hablar de infalibilidad de la Biblia. Y es un sinónimo de inerrante. Y esto significa que allí hay ausencia de error. No hay error, no hay falla en las escrituras. Perfección absoluta en las escrituras. ¿Sí? Errar es humano, caer dos veces es diabólico, había dicho Séneca, asumiendo de plano con esto que una característica humana es cometer errores y carecer, por lo tanto, de inerrancia o infabilidad. El asunto es con esto, es que la Biblia, gracias a Dios por su misericordia y porque Él preservó el texto sagrado a lo largo de los siglos, carece de errores o de fallas. En ese sentido, nosotros podemos saber que el texto que tenemos en nuestras manos es fiel, es exacto y podemos confiar en él precisamente. ¿Por qué? Por lo que veníamos diciendo hace un rato, porque es inspirado por Dios. ¿Está bien? Y eso es importante. La Biblia, cuando fue escrita por hombres comunes y corrientes, incluso con con pasiones semejantes a las nuestras, hombres que se equivocaron tanto como cualquiera de nosotros. Sin embargo, nuestra confianza está en que detrás del texto bíblico fue el Espíritu Santo y las razones que encontramos para que el Espíritu Santo inspirara y motivara y diera vida a esas letras, es que definitivamente al saber que nosotros, bueno, nosotros los seres humanos fallamos, pero en este sentido los escritores bíblicos fallan, el Espíritu Santo no. Y por eso tenemos que volver a repetir lo mismo. El Espíritu Santo motivó a los escritores a desarrollar el texto. Si hubiera sido algo meramente humano, podríamos encontrar todos los errores y tal vez demasiadas contradicciones entre un libro de la Biblia y otro, cuando se escribieron en épocas totalmente diferentes. Pero como fue un solo autor, él los guió, los condujo, le dio dirección a su juicio y a su escritura. Él inspiró el texto como sello de vivificación y aprobación divina.
Con todo esto nosotros podemos saber que el resultado de lo que tenemos como las Sagradas Escrituras es obra del Espíritu de Dios y constituye definitivamente allí que es un solo autor. Y si nosotros como creyentes decimos que hay errores, tendríamos que decir que el Espíritu Santo cometió errores, que nuestro Dios cometió errores. Y en ese sentido deberíamos tener más bien cuidado, porque nuestro Dios es santo y es perfecto y en Él no hay falta alguna. Todo esto para decir, reitero y aclaro, que el Pentateuco es inerrante, es inspirado por Dios, que el Pentateuco es infalible, como que hace parte de la totalidad de las Sagradas Escrituras. Esto es importante, por favor, esto es importante, porque lo que decimos de las Escrituras lo decimos del Pentateuco también. Nosotros sabemos que como cristianos, el libro que tenemos en nuestras manos es infalible y nosotros sabemos que nuestra fe está fundada en algo que no tiene errores, que no tiene fallas, y esa debe ser, y lo digo a ustedes estudiantes, debe ser una de las banderas que nosotros debemos proclamar hoy más que nunca. El texto sagrado que nosotros tenemos no tiene errores, es infalible, es inerrante. Dios lo sopló, Dios lo inspiró. Y esa es una confesión de fe, esa es una base inconmovible sobre la cual el cristianismo, su fe está fundada. Si alguien nos hace dudar de ello, si hay estudiosos, eruditos, lo que quieran, y socava esa verdad fundamental, podemos nosotros irnos olvidando de nuestra fe cristiana. Pero estoy diciendo esto porque es fundamental. La Iglesia Ortodoxa cree en la infalibilidad de los concilios generales. Escuche esto, concilios generales, afirmando que sus concilios son guiados por el Espíritu Santo, diciendo que no han cometido errores. La Iglesia Católica Romana cree en la infalibilidad del Papa, entendiendo con esto que el Papa es preservado de forma personal de todo error por el Espíritu Santo. Escuche lo que dicen la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o los mormones, y ellos atribuyen infalibilidad a 3 libros más, aparte de la Biblia: el libro del Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla del Gran Precio. Esos son los libros bandera de los mormones. Los testigos de Jehová también otorgan infalibilidad a su traducción de la Biblia, traducción del Nuevo Mundo y a la Watchtower and Tract Society y su literatura, como sea Dios veraz, la verdad que lleva a la vida eterna. ¿Y qué enseña realmente la Biblia? Esto para referirnos a su impresión a la Torre del Vigía y sus revistas de la Atalaya y todo esto. Y también acuérdense de los adventistas que mencionan a Elena G. de White como su profeta y que también es infalible e inspirada por el Espíritu Santo, pero sabemos de los errores que hay. El punto es que solo Dios es infalible y solo su texto sagrado, la Biblia, es infalible. Ningún otro texto ha tenido un origen divino como lo han tenido la Biblia. Ningún otro texto ha sido guiado por el Espíritu Santo como lo ha sido la Biblia. Ningún otro texto tampoco ha sido inspirado por el mismo Espíritu Santo de Dios como lo ha sido la Biblia. Que eso nos quede claro, por favor. No hay hombre infalible, ni inerrante, ni tampoco concilio de hombres que se iguale a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Para nosotros hace parte de nuestra confesión de fe. Creemos en la Biblia como palabra de Dios. Esto es importante. Amén. Mis hermanos estudiantes, la Biblia, pese a poseer historia, filosofía, literatura y algunos apuntes de ciencia, no es un texto, que quede claro, no es un texto histórico, ni filosófico, ni literario, ni científico. La Biblia es la revelación del hombre, de Dios, la revelación de Dios para la salvación del hombre. Todos los demás
temas que aparecen allí son una información anexa, pero no es su propósito central, vuelvo y digo, ser un libro científico o ser un libro histórico o ser un libro filosófico ni literario, no. Esos son anexos, pero no podemos discutir de filosofía, ni de ciencia, ni de historia, ni de literatura con la Biblia, no, porque la Biblia, su principal propósito es la salvación del hombre. ¿Sí? Por lo tanto, la Biblia se refiere de manera general a muchas cosas, toca algunos de estos temas sin pretender que sea un escrito versado en cada uno de estos temas. No es una enciclopedia científica ni de nada de esto. De todas formas, toda la palabra de Dios, toda la Biblia es inerrante e infalible y no posee error ninguno. No solo creemos esto, sino que más bien la Biblia lo declara de sí misma. Vea lo que dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. ¿Sí? Bien, la palabra que utiliza allí sin defecto se refiere a perfección, sin tacha. ¿Está bien? Y tiene que referirse entonces a una verdad completa. Y bueno, tiene que ver también con la piedrita que se encontraba allí en el pectoral del sumo sacerdote. Cuando en el Nuevo Testamento se habló de la perfección, se utilizaban algunos términos como tuma inocencia o tom prosperidad, integridad, sencillez. Así de que solo la palabra de Dios es también, ¿qué quiere decir? Entero, íntegro, sin defecto, sin perfección y sin tacha. Eso es la Biblia según el Salmo 19. No solo creemos esto, sino más bien que la Biblia lo declara de sí misma. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Salmo 119, 142. Y la escritura no puede ser quebrantada. Juan 10, 35. Nosotros podemos encontrar o distinguir algunas cosas o elementos o definiciones o conceptos claves para nuestra comprensión de la escritura. Allí nosotros podríamos ver la contradicción, la paradoja o el misterio, que si no tenemos bien claro esto, podríamos pensar que la Biblia posee errores. Pero cuando hablamos de contradicción es aquello que viola una ley clásica, la ley de no contradicción, la cual plantea que A no puede ser A y no A al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es decir, algo no puede ser lo que es y a su vez no ser lo que es. Bueno, esa es una contradicción. Los hombres somos lógicos porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, lo cual implica que Él es el único Dios lógico. Es un Dios lógico. La contradicción es algo que ni siquiera Dios podría concebir. Todo esto para decir, por favor, que en Dios ni en su palabra hay contradicción. Si hay algo, voy a ponerlo en palabras coloquiales, si en la Biblia encontramos algo que dice que es negro, en ninguna otra parte de la Biblia vamos a encontrar con relación a eso mismo diciendo que sea de color blanco. Absolutamente, porque en la Biblia ese tipo de contradicciones no las hay. Es imposible la contradicción en las escrituras. Lo que nosotros vamos a encontrar es lo que viene más adelante, pero la contradicción se podría definir como algo en contra de la misma ley, ¿sí? O antinomia contra la ley, y Dios no puede ni concebir ideas ni hablar contradicciones porque sería hablar en contra de sus propias leyes. Por favor, esto es para dejar claro que en la Biblia no encontramos esas contradicciones como la gente dice, no, la Biblia se contradice. No, si se contradijera, tendríamos que decir que Dios se está contradiciendo. El autor de la verdad no habla contradicciones, sino el padre de mentiras que desprecia la verdad. La Biblia no posee contradicciones porque es palabra de Dios. ¿Por qué es importante para mí decir esto como profesor? Porque al día de hoy, algunos estudiosos o eruditos bíblicos
han contaminado la mente y el corazón de muchos estudiantes vía seminarios o vía universidades en Estados Unidos, en Alemania, diciendo que en la Biblia hay contradicciones. Y de hecho, si aceptamos que hay contradicciones, tendríamos que decir que ya no es palabra de Dios y que entonces minimiza o rebaja la Biblia como palabra inspirada de Dios. Por eso hay que tener cuidado. Sin embargo, nosotros tenemos que hablar de la paradoja. Gordon Clark, un filósofo cristiano, definió la paradoja como un, calambre en las orejas. La palabra paradoja es griega y significa parecer o aparecer. Las paradojas son ideas que a primera vista nos parecen contradictorias, pero luego de estudiarlas nos damos cuenta que hay una solución para ello. ¿Por qué esto es importante? Vea lo que dice. Jesús dijo, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10:39. Esta afirmación a primera vista parece un absurdo debido a que como que allí hay una contradicción a las ideas y a lo que allí se presenta. No puedo hallar mi vida y creer con esto que la perdí en un mismo sentido. O sea, es imposible. El Señor quiso más bien decir que el que haya su vida en un sentido, el espiritual, o el que haya su vida en el sentido de la vida eterna de lo espiritual, la perderá en el sentido de lo material, de sus relaciones personales, de su comodidad, de su bienestar, bueno, etcétera. Y el que la pierde a causa del Señor en un sentido, por buscar lo material o por la persecución o todas estas cosas, la hallará en otro sentido, en el espiritual, las recompensas. Bueno, esto es para explicar lo que encontramos allí como una aparente contradicción. Yo lo quiero llamar así, una aparente contradicción, pero que al analizarlo nos damos cuenta que no se está contradiciendo porque tendríamos que explicarlo muy bien y hallar el verdadero sentido. Pero también encontramos nosotros el misterio. Si bien es cierto, el misterio y la contradicción son similares en un punto, no se pueden comprender. Sin embargo, el misterio no se puede comprender no por falta de lógica, sino porque nuestra mente no alcanza a dilucidarlo todo. La contradicción no tiene solución ni siquiera en la mente de Dios. Es decir, no hay respuesta a una contradicción. Mientras que el misterio, que para nosotros hoy es incomprensible, en la mente de Dios tiene una respuesta clara que Él un día nos podrá resolver. Y esto es interesante porque el apóstol Pablo tiene que hablar de que el Evangelio es un misterio que había sido escondido para los profetas del Antiguo Testamento, en correlación al Evangelio y el alcance del Evangelio para los gentiles y para el mismo pueblo judío. Pero los profetas no alcanzaban a comprenderlo. Cuando ya llega el apóstol Pablo, le ha revelado ese misterio y él nos lo muestra en sus cartas. Es solamente para hablar del misterio. Entender que Dios es uno en un sentido, escuche esto, y tres en otro, puede ser difícil de entender. Acordémonos de entonces la Trinidad, pero este misterio en la mente de Dios para Él es muy claro, pero en nuestra mente finita no lo podemos comprender en totalidad. Por ejemplo, la humanidad de Cristo y su divinidad pueden ser difíciles de unir, pero para Dios está muy claro. Acordémonos que en los comienzos de la historia de la iglesia y el avance de la iglesia, se dieron estas discusiones teológicas y de pronto alguien tendría que recordar el concilio de Calcedonia y el concilio de Nicea, donde se definieron estos puntos, donde se definieron estas doctrinas. Hoy nosotros las asumimos, pero siguen siendo un misterio hasta el momento en que Dios, nosotros en su presencia, miremos y contemplemos todo esto y digamos, si bien no era tan difícil y tan complicado, pero mientras tanto, en este estuche de finitud que tenemos, nos será imposible conocer muchos de los misterios de nuestro Dios. ¿Por qué la Biblia es única? También es única porque la Biblia cambia vidas. La palabra de Dios es capaz de transformar una vida porque la palabra de Dios es espíritu y vida.
Juan 6:63, el Señor dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Nosotros tenemos casos notables de personas transformadas, de vidas transformadas por la palabra de Dios, como en el caso particular del apóstol Pablo. Pero no solamente Pablo, ¿qué tal nosotros mismos? ¿Cómo usted ha sido transformado por la palabra de Dios? Transformados en el caso particular de Pablo, quien era perseguidor, injuriador y blasfemo, después se convierte en el más grande defensor del cristianismo a quien él perseguía. Y como alguien dijo, después del mismo Señor Jesucristo, humanamente hablando, la persona que más influyó e impactó en el cristianismo fue este hombre, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Así de que tenemos allí un muy buen ejemplo, un gran ejemplo de vida transformada, sin contarle a usted mismo, ¿verdad? Apreciado estudiante, cómo la Biblia ha cambiado su vida. ¿Por qué? Porque es que definitivamente la Biblia hace esto, porque la Biblia es el libro del Salvador. El Salvador, ¿a qué me refiero? De nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede encontrar a lo largo de toda la Escritura cómo podemos ver a Jesús en cada uno de los libros de la Biblia. Y si Jesús está allí, por eso es que tiene el poder de cambiar y transformar a quienes se acercan a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, no los voy a mencionar todos para avanzar y por razón del tiempo. En Génesis, Jesús es la simiente de la mujer. En Éxodo, es el Cordero Pascual. En Levítico, el sumo sacerdote. En Números, es la peña golpeada. En Deuteronomio es el profeta mayor que Moisés. En Josué es el príncipe del ejército del Señor. Bueno, seguimos avanzando. En Crónicas, Él es nuestro rey. En Nehemías es el restaurador de los muros derribados. En Proverbios, nuestra sabiduría. En Cantar, Él es nuestro amado, en Cantar de los Cantares. En Lamentaciones, Él es quien llora por su pueblo. En Amós es el juez de las naciones. En Abdías, el Señor del reino venidero. ¿Qué tal Habacuc? Él es Jehová en su santo templo. En Ageo, Él es Jehová de los ejércitos. En Malaquías es el sol de justicia. Los evangelios nos muestran a Jesús como el Salvador. El libro de los Hechos proclaman el mensaje de ese Salvador. En las epístolas, allí encontramos la obra explicada del Salvador, y en el Apocalipsis señala la consumación de la obra del Salvador. Como nosotros podemos ver, la Biblia es un texto único, porque allí particular, única y especialmente podemos nosotros encontrar el mensaje centralizado en Cristo Jesús nuestro Señor, y mantiene una unidad temática que definitivamente nos muestra, allí hay un relato transformador, que es el relato del Evangelio. ¿Está bien? Quería mencionarles esto hasta acá, de manera general, con relación a todas las Sagradas Escrituras, pero a manera de introducción. ¿Por qué? Porque si el Pentateuco hace parte de lo que nosotros conocemos como la Escritura, todo lo que se aplica a la Escritura tiene también que ver con el Pentateuco. Ahora sí, propiamente dicho, para nuestra materia, tenemos que decir que el nombre Pentateuco corresponde a lo que se conoce tradicionalmente como los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? La palabra Pentateuco corresponde a una palabra griega, penta, 5, y teucos. Teucos es un estuche para guardar rollos o para guardar un rollo. En este caso, un estuche para guardar 5 rollos de papiro. Entonces, como había un estuche, una cajita donde se ponía el rollo, entonces se consideraba o se consideró a la luz de la designación o denominación
para agrupar los libros, se le puso allí como si esos 5 libros estuvieran metidos dentro de una cajita, y por eso penta 5 y teukos cajita o estuche. Por eso se llamó a estos 5 primeros libros, se le denominó de esta manera para nuestro estudio de la Biblia que nosotros tenemos. Y quiero mencionarles que el nombre le fue asignado a estos textos porque desde un principio fueron considerados de un cuerpo textual, una unidad, debido a varios factores. Primero, porque corresponden al germen o al origen de la palabra de Dios, es decir, fueron los primeros textos que compusieron el canon sagrado. En segundo lugar, porque estos 5 textos son atribuidos a Moisés. Y los judíos siempre lo reconocieron como una totalidad, es decir, como uno solo, dándole un nombre unificador como la ley o la ley de Moisés o el libro de la ley de Dios o Torah, que significa enseñanza. Así de que los primeros nombres corresponden al hecho de que la legislación de Moisés abarca una de las porciones más importantes de este volumen de 5 tomos. ¿Por qué se le da la designación de la ley de Moisés? Vuelvo y reitero, porque este volumen de 5 tomos está mayoritariamente compuesto por lo que Moisés escribió. Usted se va a dar cuenta que de Génesis, todo el libro de Génesis, no, pero sí desde el Éxodo, capítulo 19, hasta el Deuteronomio, está la legislación mosaica. Por eso podemos ponerlo así. El último nombre ya de Torah hace alusión al texto como un compendio de enseñanza básica para el pueblo. Por eso la palabra Torah traducida correctamente es instrucción o enseñanza. Parece que voy un poco rápido, pero quiero hacerlo así por cuestión del tiempo, pero es algo a manera de repaso. Finalmente, el nombre de Pentateuco se hereda de la traducción del griego del Antiguo Testamento, que quede claro, realizada en el siglo III antes de Cristo, llamada la Septuaginta o la versión de los 70, la cual encabezaba estos textos con dicho nombre. Así de que encontramos allí el origen de la palabra Pentateuco en la versión de los 70. ¿Sí? ¿Quién es el autor del Pentateuco? El mismo texto no lo menciona. Es decir, como por ejemplo alguna de las cartas de Pablo, él dice, yo Pablo, con mi propia mano, bueno, etcétera. Y se puede inferir claramente que quién es su autor, pero en el caso, escuche esto, en el caso del Pentateuco, tenemos que mirar la evidencia interna y externa y nos daremos cuenta que señalan a Moisés como su autor incuestionable. Sin embargo, y aquí voy a ser un poco más profundo en algunas apreciaciones, en el año de 1671, el filósofo holandés Baruch Spinoza comenzó a desarrollar algo que más tarde se conoció como la alta crítica a las Sagradas Escrituras o a la Biblia. Y no es otra cosa sino un estudio que consistía en analizar los documentos bíblicos, pero desde una perspectiva altamente racionalista, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, desafortunadamente, esta es estudiar la, los, las Sagradas Escrituras, los documentos bíblicos, solamente desde una perspectiva racionalista extrema, dejaba por fuera cualquier elemento sobrenatural o milagroso, como el caso de la inspiración o la inspiración divina o la inerrancia bíblica, ¿sí? Así de que ellos descartaban cualquier elemento divino o milagroso en la producción de los textos bíblicos. Ellos descartaron, a partir de Spinoza, empezaron a descartar cualquier elemento sobrenatural de inspiración divina de las Sagradas Escrituras y se dieron a la tarea de darle una explicación muy racional a la autoría de la Biblia y en este caso del Pentateuco. Así de que el primero que
cuestionó la autoría o la paternidad literaria de parte de Moisés del Pentateuco fue Spinoza. Más adelante, John Astruc, profesor de medicina en París, planteó que el texto del Pentateuco correspondía a varios documentos y que fueron recopilados no solamente por Moisés y no fueron redactados por Moisés, sino que pertenecía a una colección de documentos. Y debido a estas interpretaciones o análisis se llegó a la conclusión de que si en el Pentateuco o en los 5 primeros libros de la Biblia encontraba cualquier estudioso diferentes nombres para referirse a Dios como Elohim o Jehová o Yahvé, entonces ellos empezaron a decir estos documentos deben llevar estos nombres, donde se menciona mucho el nombre de Elohim, Eloísta, o el nombre de Yahvé o Jehová, Yavista, y así empezaron a denominar esta hipótesis documentaria o de los documentos que ellos creían eran autoría de alguien en particular, mucho menos, ellos decían, Moisés no lo hizo, pero como son documentos aislados, no tuvo que haberlo hecho Moisés y esa fue la conclusión. Más bien desafortunadamente hasta el día de hoy, como decía alguien, infortunadamente o desafortunadamente hasta el día de hoy, muchos eruditos y estudiosos bíblicos consideran que esa es la posición auténtica de la autoría del Pentateuco, que no fue Moisés, sino que corresponde a una colección de varios documentos. Finalmente, Julius Wellhausen basaron la teoría de la evolución religiosa de Israel. Cuando hablamos de evolución religiosa de Israel, ellos hablaban de que en su comienzo fue no solamente por el naturalismo y la evolución de la humanidad, no fue solamente Israel, sino toda la humanidad. Ellos empezaron hablando, dicen ellos, la humanidad empezó con un dios, con una cantidad de dioses, politeísmo. Después, la evolución de la religión pasa a una heteronomía, dicen ellos, hablando de un dios que es superior a todos los dioses. Y después, en el proceso de los estados de la evolución de la religiosidad o de la espiritualidad, hablan de un monoteísmo y que eso fue evolucionando. Ese es el desarrollo naturalista y la evolución de la religión, bueno, etcétera, etcétera. Eso con el razonamiento, la racionalización de las Sagradas Escrituras. Así de que estos estudios dieron base al pensamiento de la alta crítica con relación al Pentateuco y ellos afirmaban entonces que el Pentateuco era el producto de una serie de documentos recopilados muy tardíamente por algún sacerdote judío. Se cree que esto fue en la época del post-exilio y estos supuestos documentos se les llaman y se les adjudican unas fechas particularmente. El documento Yavista, porque se llama así Yavista, cuando es mayoritariamente el nombre de Yahvé o de Jehová que aparece allí, ellos dicen que fue escrito en el 950 por un autor desconocido del Reino del Sur. El documento o Eloísta, porque el primer documento es el J, el documento o el Elohista, cuando utilizan mucho el nombre de Elohim, ellos dicen que fue escrito para el año 850 por un escritor desconocido del Reino del Norte. Pero dése cuenta que siempre habla de un autor desconocido. El documento o deuteronomista o código deuteronómico comprendía para ellos, para esa teoría, todo el libro del Deuteronomio. Y ellos dicen que fue escrito, escuchen esto,
bajo la dirección del sumo sacerdote Hilcías, por mandato del rey Josías, para promover un avivamiento religioso. Eso fue, según ellos, fue escrito para el año 650 antes de Cristo. Esa es la historia deuteronomista, es la conclusión a la que ellos llegan, basándose solamente en el Deuteronomio. Y por último, el código sacerdotal, o priest, en inglés, que es la P, el que pondría un especial interés en la organización del tabernáculo y el culto, y que había sido escrito durante el exilio en Babilonia. Bien, esta es la teoría. Y hay eruditos y estudiosos bíblicos que creen que esa es la correcta forma de nosotros decir que Moisés no fue el autor, sino que la hipótesis documentaria es la mejor forma de explicar la paternidad literaria del Pentateuco. En conclusión, para ellos, la obra final del Pentateuco debía haber sido redactada durante el siglo V a.C., muy probablemente por Esdras, y esto es lo que Julius Wellhausen y Graf lo llaman la teoría documentaria JEDP. ¿Sí? Estas conclusiones de la alta crítica cuestionan, vuelvo y reitero, la inspiración bíblica o la inerrancia de dos formas. Primero, plantean que la Biblia no debe ser tomada como palabra de Dios, revelada por los profetas, sino como un producto de documentos basados en la imaginación humana. Yo estoy planteando esto y digo esto porque ustedes son estudiantes del seminario y debemos conocer estas teorías. Pero es importante que las conozcamos porque es lo que se cree a pie juntillas, como dijo alguien, que esto es la verdad en cuanto a la inspiración o más bien a la autoría del Pentateuco. La otra forma es que presentando una serie de inexactitudes históricas en la Biblia que llevan a ver los documentos, escuché esto como mitos creados por fanáticos religiosos. Vuelvo y reitero, esa es la posición de la hipótesis documentaria. Y es necesario que usted conozca en parte esto, lo escuche y profundice más en ello, pero es suficiente con esto, yo creo, para darnos cuenta de que definitivamente muchas personas que se creen que saben mucho llegan a ese tipo de conclusiones. Pero Pablo Hoff, en su libro El Pentateuco, que yo les voy a asignar algunas lecturas vía WhatsApp con relación a este libro y algunos otros, él concluye lo siguiente. Nos exige la alta crítica que aceptemos como reales un número de documentos, autores y recopiladores sin el más mínimo indicio de evidencia externa. No han dejado tras sí huella alguna ni en la literatura ni en la tradición hebrea tan tenaz para con el recuerdo de sus grandes nombres. Escuché esto, de modo que el estudioso evangélico no debe creer que el Pentateuco es la obra de un redactor en la época de Esdras. Parece que los documentos JEDP existen solamente en la imaginación de los eruditos que prefieren aceptar las especulaciones de los racionalistas antes que creer la doctrina de la inspiración divina. En este sentido, Pablo Hoff es muy radical y muy claro al decir que esas teorías racionalistas no deberían ser en ningún momento ni tendrían que ser aceptadas por los cristianos. Y de hecho, cristianos evangélicos de todos los tiempos han rechazado estas teorías. De modo que de esta manera se busca negar, escuché esto, la intervención sobrenatural en la producción de las Sagradas Escrituras, en su aspecto más fundamental, que es el Pentateuco. Escuche esto. Si se niega la intervención divina, la inspiración bíblica en el Pentateuco, de ahí para allá toda la Biblia es considerada mitos, leyendas, fantasías y ficción. Pero sí, para nosotros, como estudiantes de la Biblia, es claro de una vez que el Pentateuco es inspirado por Dios, que en el Pentateuco lo único que vemos es la intervención divina. Definitivamente tendremos la mejor base para avanzar en
todo el resto del estudio de las Sagradas Escrituras. Pero definitivamente la teoría de la alta crítica y de ese racionalismo en los últimos años por algunos eruditos conservadores se ha desacreditado. ¿Por qué? El debilitamiento de la teoría de la evolución, la cual es un fundamento importante para los pensadores de la alta crítica. Yo les mencioné algo hace un momento. Esos pensadores de la alta crítica creen que todo va evolucionando y que el naturalismo y que la espiritualidad del ser humano fue cambiando en algunos procesos del desarrollo de la humanidad. Por eso basaron sus estudios del racionalismo y de la alta crítica y se la aplicaron a los textos sagrados. Y bueno, gracias a Dios todo va cayendo por su propio peso. Diversos hallazgos arqueológicos han confirmado la historicidad de la Biblia. Eso es importante. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto que dieron mayor credibilidad al texto masorético, el cual era considerado irrelevante en comparación con las versiones griegas. ¿Qué quiero decir con esto? Los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto en Qumran para el 1947 definitivamente validaron el texto hebreo más antiguo que tenemos nosotros a disposición para la traducción de las escrituras actuales, que es el texto masorético. Pero estos eruditos racionalistas y más bien defensores de la alta crítica consideraban que no había tal cosa de el texto original más antiguo como el texto masorético y algunos otros que fueran fidedignos o dignos de confianza, sino que definitivamente las versiones antiguas serían lo mejor. Pero con este descubrimiento escrito del año 100 antes de Cristo o 100 después de Cristo, inclusive 200, que están escritos a mano, manuscritos que fueron encontrados allí en el Mar Muerto, autenticaron la veracidad del texto hebreo. Esto es muy importante. Por otro lado, existen evidencias que demuestran que el Pentateuco en realidad fue escrito por Moisés. Primero, la tradición judía y cristiana han siempre reconocido el Pentateuco como obra de Moisés. En segundo lugar, Moisés es considerado uno de los más eruditos de la antigüedad. Poseía la preparación, la experiencia y el genio que lo capacitaban perfectamente para llevar a cabo esta obra, es decir, la recopilación y la escritura del Pentateuco. Y pese a algunas pocas diferencias lingüísticas, el Pentateuco posee una continuidad temática, de estilo y de género en sus 5 libros, lo que definitivamente nos habla de un solo autor. En cuarto lugar, las evidencias arqueológicas afirman que hubo una intensa actividad literaria a partir, por lo menos, desde la época de Abraham, por lo que no es una incoherencia histórica decir que Moisés es el escritor del Pentateuco. Gracias a Dios, porque muchos descubrimientos de la actualidad arqueológicos nos hablan de que hubo una actividad literaria en la época de Abraham, porque algunos eruditos de la alta crítica y racionalistas dicen que no había escritura, que no había forma de escribir en la época de Abraham, que eran incultos y analfabetos, por decirlo de alguna manera, y que era imposible que hubiera alguna forma de escrito, inclusive en la época de Moisés. Moisés, en quinto lugar, puede haber usado algunos documentos antiguos de acuerdo a la inspiración divina en alguna de las partes del Pentateuco, así como Lucas lo hizo para escribir su evangelio, lo cual explicaría los cambios de nombres y múltiples relatos. Bueno, algunos autores dicen que si ve que hay 2 creaciones, si ve que hay algunas contradicciones entre Abraham e Isaac y que hay algunas repeticiones y que por eso es que lo mejor para explicar esas duplicaciones en relatos y contradicciones, lo mejor que se puede hablar es de varios autores como la hipótesis documentaria. Pero bueno, eso es lo que ellos dicen. El argumento más sólido a favor de la paternidad literaria de Moisés, del Pentateuco, es que Jesús mismo llamó a Moisés el autor de la ley. Juan 1:17.
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto hablando el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Juan 5:14 dice, y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación. Esto hablando Jesús, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Y en Juan 7:19, ¿nos dio Moisés la ley? O sea, refiriéndose a la Torá o refiriéndose al Pentateuco. Y ninguno de vosotros cumple la ley porque procuráis matarme. Esto es Jesús dando testimonio de que Moisés es el autor de el Pentateuco o de los 5 primeros libros de la Biblia. Bien, mis hermanos, esto para terminar esta introducción a el Pentateuco, hablando de ese panorama general de las Sagradas Escrituras y hablando de cómo algunas personas han tratado de desvirtuar la inspiración bíblica y la inerrancia bíblica o la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Bien, apreciados estudiantes, Dios les bendiga. Para mí es un privilegio y un placer compartir con ustedes. Vía otros medios como el WhatsApp les estaré enviando lecturas asignadas, algunos archivos para leer y también les enviaré algunas preguntas a manera de homework o trabajo en casa o asignaciones para que ustedes puedan desarrollar allí. Muchas gracias, Dios les bendiga y gracias por su atención.